Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Vamos con el aroma. Hoy nos toca la orquídea en los perfumes. Vamos a conocer un poquito de ella. Debemos saber que aunque tenemos el concepto de que la orquídea es una planta tropical, sí, es cierto que las variedades más grandes, preciosas, son de países sobre todo con un clima tropical, cálido. Pero lo cierto es que la orquídea está repartida por absolutamente todo el planeta, excepto los polos y el desierto. Es una planta que se la considera una superviviente, es capaz de estar en todas partes, incluso en las montañas más altas existen variedades de orquídeas, eso sí, variedades más pequeñas, menos pequeñas y con muchas y distintas formas. Para ello debemos entender que existen entre 25.000 y 30.000 especies distintas de orquídeas, más luego 60.000 especies distintas de híbridos creados por floricultores. O sea que nos podemos imaginar que es inmensamente grande. Aún así, dentro del mundo de las orquídeas no todas tienen una fragancia. Muchas de ellas se consideran que prácticamente no lo tienen y se cultivan por su belleza más que por su aroma. La especie de orquídea que se utiliza para los perfumes es de origen indonesio y se llama Cornighiana. Cornighiana, vale, lo he dicho bien. El aroma, por lo normal, de esta flor se mezcla entre una flor blanca, balsámica y avainallada. Eso sí, este conjunto crea un aroma muy especial. Existen dos tipos de aromas de orquídea dentro de los perfumes, el natural o el sintético. El natural se obtiene con esta orquídea que hemos mencionado con la técnica del Head Space, que permite preservar la delicadeza y singularidad del aroma de esta flor. Luego también se puede obtener mezclando otros aromas. He tratado de buscar cuáles son los aromas que se mezclan entre ellos. ¿Os acordáis que hablamos de la lila en los perfumes que se obtenía mezclando distintas flores? Pues igualmente se puede recrear el aroma de la orquídea mezclando distintos aromas y vainilla. Bien, tengo aquí algunas curiosidades. Las especies, lo decíamos de la que es súper resistente. Y aquí, el significado de las orquídeas. Es uno de los más variopintos en tener en cuenta a la hora de regalar flores. Vamos con ello. Desde las orquídeas blancas que presentan tranquilidad y serenidad hasta las rosas, que son sinónimo de feminismo y seducción. Las orquídeas azules o moradas, propias de la calma y el relax, y las orquídeas amarillas son especiales con tintes eróticos y festivos. Además, es la flor, ¿dónde lo había visto? No sé si me lo he apuntado al final. Ah, sí, aquí lo tengo. En su historia, me voy a liar. Es la flor emblemática de Tailandia. Ahí lo tenemos. Bueno, es que me apunto tantas cosas para que no se me olviden. Son muchas curiosidades interesantes. Qué bonito, ¿eh? Hay montones de países que tienen su flor emblemática y en esta también lo tiene. Es una preciosidad y por supuesto, como os digo, pues hay montones. Y también hay montones de perfumes que contienen la orquídea. Ya después de saber un poquito más sobre esta flor, que qué bonita, vamos con los perfumes. En lo que es en la perfumería vamos a entender que es una flor muy versátil. Es una flor que cuando, por ejemplo, la mezclan con tonos, ya sean tonos tierra, de maderas, de chocolates, todo lo demás se va más a un gourmand, o sea que hace muy bien de nexo de unión con los perfumes, tanto amaderados como gourmand y demás. Igual se mezcla, se entreteje perfectamente con aromas de flores más delicadas. Eso sí, hay perfumes en los que la tenemos como nota predominante y se siente muy bien. Perfumes especiales, por ejemplo, nicho que lo contienen y que vamos a sentirlos muy bien como aroma de orquídea. Por supuesto tenemos el perfume de orquídea u orquídea negra de Daniel Jossier y también la de Tom Ford Black Orchid. Ambos son perfumes potentes con un aroma
con un aroma a orquídea nocturna muy simbólico e importante. También os he traído unos poquitos perfumes que tienen orquídea. Lo pueden tener más o menos, son algunos de ellos muy llevaderos, pero por supuesto me gusta que vosotros me propongáis, no todos los que haya porque siempre encontramos la lista, pero yo quiero los que a vosotros de verdad os gusta, ¿vale? Vamos con uno que tiene orquídea, Hypnotic Poison o Sensuel. Aquí lo tenemos, lo tengo en miniatura, que lo veremos un día, este Dior de la versión Eau Sensuel, lo veremos. Tenemos también, muy conocido por todos, Flower Bomb de Viktor & Rolf. Tiene esa orquídea, uy, este me gusta mucho. De Lady Gaga, sí, me gusta mucho. El Femme, aquí lo tenemos. Ya lo tengo por la mitad, porque este aroma también diría que es de esos aromas nocturnos. Muy interesante, contiene aroma de orquídea. Tenemos también el Halloween Tattoo. Fijaros, son, como digo, aromas un poquito nocturnos. Y este también, pues oye, también más económico. Halloween Tattoo. Y otro, no voy a sacar, tenía muchos, orquídea, he encontrado muchos perfumes con orquídea, se nota que es un aroma que está dentro de esos perfumes que yo utilizo mucho. Este es bellísimo, para mí este perfume tiene una sensualidad impresionante, es Calvin Klein Euphoria Forbidden. Este Euphoria Forbidden es una locura de aroma, sobre todo sensual, nocturno, con esa parte de la flor de la orquídea. Bueno amigos, hoy tratamos este tema de los perfumes con orquídea y por supuesto, ya lo sabéis, ya lo he dicho, que vuestra opinión, vuestras propuestas de estos perfumes con orquídea también son súper importantes, así que no olvidéis antes de iros dejarme cuál es vuestro perfume con orquídea favorito. Bueno amigos, un beso enorme, hasta pronto.